internas dentro del Frente de Todos, cómo afectan hoy, recién señalaba Damián Labot, cómo ciertos sindicatos peronistas están marcando la cancha de afirmaciones y de declaraciones del candidato presidencial Alberto Fernández. ¿Cómo va a afectar ese entrecruzamiento de tensiones entre los distintos polos que integran el Frente de Todos en un eventual gobierno de esa coalición? Estamos con Leandro Santoro. Muchísimas gracias, Leandro, por estar aquí. Gracias por la invitación. Legislador porteño por Unidad Ciudadana Radical Kirchnerista. ¿Es un oxímoron eso o una contradicción de términos? No, ¿por qué será? En realidad es una caracterización que ponen en general los medios de comunicación para sintetizarle a la gente que no nos conoce cuál es nuestro espacio de procedencia y cuál es nuestro espacio de pertenencia. Yo me siento alfonsinista en términos ideológicos, conceptuales y culturales porque fue la experiencia política que me enamoró y me llevó a la política, y me siento muy cómodo en el proyecto de Cristina y obviamente además me siento amigo de Alberto Fernández, con lo cual eso explica también por qué estoy esta tarde acá. Hubo una disputa acerca del legado de Alfonsín. El candidato Alberto Fernández sostuvo que era un resultado de Raúl Alfonsín y del alfonsinismo, y los radicales, que vos llamás institucionales, Luis Naidenov, Mario Negri, le contestaron duramente. ¿Cómo ves esa identificación entre Alberto Fernández o entre el kirchnerismo y el alfonsinismo? Lo que pasa es que creo que se entendió mal o lo interpretaron mal a propósito para tratar de generar algún tipo de polémica, porque lo que Alberto dijo fue una cosa absolutamente razonable, ni siquiera es ideológico, tiene que ver con que él fue funcionario del gobierno de Alfonsín y que él como cuadro militante y como cuadro técnico inclusive que conoce el Estado, se construyó con varias experiencias, entre ellas la experiencia de haber sido funcionario de Alfonsín. No fue o sea, no es que estaba disputando el legado de Alfonsín, estaba diciendo que su constitución como cuadro tenía que ver con la experiencia del alfonsinismo. Vamos a volver a eso, Leandro. Te invito a escuchar a Axel Kicillof, que está después del debate de Carvap, contestando a los medios. Ha dicho algo al respecto. Yo lo que quiero decir es que venimos a tratar de sacar adelante a la provincia, ponerla en marcha, y en ese sentido la idea es que todos los sectores, el gobernador de la provincia, el gobernador de todos los habitantes, de todos los ciudadanos, de todos los productores, de todas las empresas, me parece que eso es lo que hemos expresado. Después, obviamente, las decisiones económicas tienen a veces ganadores y perdedores, conflictos en el medio, uno que pide una cosa, otro otra, los recursos que son escasos. En ese sentido hemos sido claros, pero la idea es potenciar. La campaña negativa, algunos dicen de expropiar campos, además lo aclaró acá frente a la gente del campo, ¿no? No, pero ya lo había hecho públicamente varias veces. La verdad que me parece que nada gana el gobierno actual, el oficialismo, diciendo que yo soy tal cosa, que yo soy tal otra, y nadie acá quería escuchar cuáles son esas acusaciones, ni se lo tomó muy en serio. Me parece que la respuesta que hay que dar es cómo vamos a hacer para que vuelva la producción, para que vuelva el empleo, para que vuelva la Argentina a mejorar sus indicadores de todo tipo. Y bueno, ahí hemos presentado algunas propuestas y hemos quedado abiertos a recibir proyectos. ¿Cómo se mejora el crédito? ¿Cómo se mejora el crédito? Con los números de la pobreza, con el desplome de la economía, con una situación muy complicada, ¿cómo se hace para sacar, no? No, obviamente, cómo deja la provincia Vidal, me parece que, bueno, todavía no terminó. Quedan varios días y meses de gobierno, y la situación que todos conocemos en términos de deuda no es muy distinta a la de la nación y de la provincia. Los vencimientos están concentrados, son en dólares, y están concentrados en el periodo que viene a tasas elevadas. Bueno, creo que ahí tiene que dar una respuesta la gobernadora. ¿Cómo se mejora el crédito, Axel? El crédito, ¿cómo se mejora? No, obviamente el Banco Provincia es el instrumento. Bueno, disculpe. Bueno, candidatos de las provincias de Buenos Aires debatiendo y haciendo propuestas en el encuentro organizado por Carvap. Ahí lo veíamos a Axel Kicillof. Estamos con Leandro Santoro. Me distraje. Leandro Santoro, radical, pero que pertenece al Frente de Todos y se considera amigo cercano a Alberto Fernández. Leandro, estábamos hablando del legado de Alfonsín, decías que había en realidad una descripción biográfica de que Alberto Fernández entra como cuadro en la etapa alfonsinista de la democracia. Ahora, vos has señalado que tu alfonsinismo te lleva a respetar y a valorar y a identificar a Raúl Alfonsín con Néstor Kirchner, ¿no? Hay puntos de contacto enormes. La política de derechos humanos, por ejemplo, tiene mucha continuidad. La política de integración regional tiene mucha continuidad. La política de ampliación de derechos civiles, ¿te acordás lo que fue la patria potestad compartida, el divorcio vincular, con lo que podríamos decir que siguió siendo todas las leyes de la comunidad LGTB? Hay
infinidad de puntos de contacto. Además, obviamente, una mirada sobre la economía, que el Estado tiene que intervenir, una mirada sobre el mercado también, donde el mercado es necesario, pero el mercado, como decía Alfonsín, no construye escuelas, no hace hospitales, entonces se necesita regular y tiene que tener en una comunidad virtuosa con el Estado la intención del desarrollo de la comunidad y no solamente el desarrollo del capital. Ahora, Leandro, en esta descripción que haces, ¿no se escapan algunos datos de la historia de esta democracia? Sí, Quiero decir, sí. Raúl, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner apoyaron cuando Néstor Kirchner era gobernador, por ejemplo, la privatización parcial de YPF que lanzó Menem. Y en 1993, 6 años después, además le vendieron a Repsol la parte que le correspondía a Santa Cruz por más de 400 y pico millones de dólares. Entonces, ¿cuál es la alineación en términos de políticas petroleras, por ejemplo, entre Alfonsín y Néstor Kirchner? Bueno, yo te puedo decir también que la recuperación de YPF forma parte del legado cultural del kirchnerismo también. Y la deuda generada a partir de esa Y la deuda, yo te podría también decir que si por algo se caracterizó el kirchnerismo es por pagar deuda que no se contrajo en su gestión. Igual, a ver, terminó diciembre de 2015 con más de 250.000 millones de dólares de deuda. Sí, claro, por supuesto, pero no fue deuda que tomó el gobierno ni de Cristina ni de Néstor, más bien todo lo contrario, no. La deuda de Cristina, la deuda de 250.000 millones de dólares en diciembre de 2015 tiene que ver con el default que se produce a 2014 y con la financiación del déficit. Sí, pero se negocia. Igual, te aclaro si querés el tema de la deuda, se negocia el 92% de la deuda, queda un 5% que es lo que termina entrando en default, lo que en realidad se considera acá a partir del juicio del juez Griesa, es una disputa económica muy importante que termina saldando después el gobierno de Macri mal, pagando 16.000 millones de dólares, lo que había sido contraído en menos de 1.500. O sea, también una situación absolutamente leonina para tener en cuenta. Pero algo más importante en términos conceptuales que la posición del gobierno de Néstor y de Cristina en relación a la deuda, que me parece que en general está aceptada como que fue un gobierno que desendeudó a la Argentina. Que bueno, es el relato que ha construido el kirchnerismo, ¿no? Sí. Pero pará, porque recién pusiste algo que yo en general no suelo hacer comparaciones de Néstor y de Alfonsín. Sí puedo hablar de puntos de contacto, hay cosas que a mí me han emocionado muchísimo, por ejemplo, la participación de la juventud en la política que se da en esos dos momentos, pero todos los procesos son incomparables. De la misma manera que sería un error, por ejemplo, compararlo al gobierno de Néstor con el de Perón, o comparar al hipotético gobierno, bueno, el gobierno de Macri con el de la Rúa. Yo en general puedo encontrar puntos de contacto, pero no hago alineaciones mecánicas. A mí seguramente eso no me lo escuchaste. Ahora, en relación a las políticas de derechos humanos, también planteabas que había una continuidad, uno podía establecer una continuidad entre Néstor Kirchner y Alfonsín. Ahora, la posición de Alfonsín durante la dictadura y una vez iniciada la democracia en su defensa absolutamente comprometida dista mucho de la del Néstor Kirchner durante la dictadura. Pero yo no te estoy diciendo algo que se me ocurra a mí, te estoy diciendo lo que decía Raúl Alfonsín en vida. Es más, te recomiendo que leas, no sé, seguramente no lo hiciste, el libro Testamento Político de Alfonsín, donde Alfonsín, toda la primera parte, copia una carta que le manda al bloque de diputados nacionales del radicalismo, pidiéndole que, obviamente, que acompañen la derogación de las leyes de punto final o evidencia de vida, y hace un paralelismo en la continuidad de la política de derechos humanos. Después, la biografía de las personas, claro que son distintas, sin duda, como somos distintos todos los seres humanos. Lo que pasa es que Alfonsín nos enseñó también a juzgar a los gobiernos no en función de las características personales de su dirigente, sino en función del volumen político de sus decisiones de gobierno. Leandro, se habla mucho del pacto social con el que es necesario gobernar Argentina a partir del año que viene, no importa quién gobierne, ¿no? Pero el candidato Alberto Fernández subraya mucho esta necesidad. ¿Se puede construir un pacto social efectivo y genuino si no se reconocen las responsabilidades propias en los problemas estructurales de la Argentina? Y me refiero, por ejemplo, al tema de la deuda que recién señalabas. Los datos son estos, que a diciembre de 2015 la deuda pública llegaba a 245.000 millones de dólares, implicó un crecimiento de más de 110.000 millones de dólares a pesar de la quita de 2005 y tuvo que ver también con el default de 2014 por el incumplimiento del juez Griesa. Entonces, digo, ¿cómo se sostiene que Argentina sea endeudada nada más que por este gobierno cuando a diciembre de 2015 estamos hablando de... Y porque vos no sé si te acordás que estaba la cláusula Rufo, por eso no se podía pagar. ¿Te acordás? Sí, pero no solamente para sostener, pero digámosle a la gente, deuda, también es por el déficit fiscal. No, son dos cosas distintas. Una cosa es el déficit fiscal en pesos, otra cosa es la deuda en dólares. Pero está claro lo anterior. La deuda pública tiene que pero ver también no se contabiliza así. Con que se endeuda con el Banco Central y el ANSES. Sí, pero una cosa es la deuda intraestatal y otra cosa es la deuda con... Sí, bueno, está bien. En total es la misma deuda. Pero no, son dos cosas distintas. Sí, pero el volumen de deuda estamos hablando del total. El volumen, pero pará porque estás mezclando cosas, me parece. No, estoy sumando los dos volúmenes. Sí, pero seguramente total. Me estás sumando temas que me van a quedar pendientes, por ahí la gente piensa que no tengo respuesta y lo que no voy a tener es tiempo, seguramente. Así que sí tenemos tiempo.
Bueno, yo te decía que les había avisado igual que yo tengo que ir a buscar a mi hija ahora, sabe la producción, pero igual me interesa el debate intelectual porque es un debate que me pone en tensión intelectual y eso es creativo siempre. Existía una cláusula Rufo, la Argentina no podía pagar ni acordar hasta determinada fecha porque si no los otros bonistas que habían quedado adentro del canje, o sea, los que no estaban afuera podían reclamar igualdad de trato, ¿te acordás? Por eso fue tan difícil y por eso también se termina resolviendo como se resuelve. La cuestión muy técnica que hace a la defensa de los intereses nacional, donde tanto Axel Kicillof, que en ese momento era el responsable de llevar adelante esa negociación, como Cristina Fernández de Kirchner demostraron la defensa de los intereses de las mayorías, fundamentalmente los intereses nacionales. En segundo lugar, vos me hablas del pacto social. El pacto social tiene que tener distintas etapas. Yo creo que primero tiene una etapa de tregua, donde tiene que haber un freno, de alguna manera, a esta suerte de espiral de inflacionario y poder acordar precios, salarios y tal vez algún tipo de carga impositiva también. Eso como primera medida. Yo a eso le llamo tregua. El pacto social es más amplio y requiere de alguna manera otros tiempos y salir de la emergencia. Vos no podés pactar políticas de Estado en el medio de una situación tan calamitosa como la que va a dejar este gobierno, donde tenés una inflación solamente proyectada de acuerdo a las estimaciones del Banco Central en 40% para el año que viene como consecuencia del arrastre de una inflación de casi el 60% de este. Entonces, en ese contexto hay que tener una agenda además, porque no solamente el pacto social es un método, sino también es una agenda de concertación donde los problemas se van resolviendo de los más chiquitos a los más grandes. Ahora, mi pregunta es esta, ¿no? Porque 35 años de democracia y problemas estructurales gravísimos, como la pobreza, una pobreza estructural que ronda el 25-30% a lo largo de estos 35 años. Y no importa si es el radicalismo, la alianza, el menemismo, el kirchnerismo o Cambiemos, eso parece un problema de difícil solución. ¿El pacto social obliga a que un candidato como Alberto Fernández, que ha sido parte de gestiones de gobiernos claves de la Argentina, también asuma responsabilidades en esta Argentina, como se ha llegado hasta ahora? Sí, pero yo no sé por qué le pones 35 años nada más, porque en realidad esos problemas estructurales se empiezan a suceder fundamentalmente en la época de la dictadura. No, sin duda, pero estoy pensando en el reseteo democrático de la Argentina a partir del 84. Sí, claro, pero los agentes económicos que sostuvieron a la dictadura, muchos de los cuales siguen presentes en la actualidad, también tienen responsabilidades y también se tienen que sentar a la mesa de concertación de los argentinos para plantear cómo hacemos para consensuar un modelo de desarrollo donde se discuta la acumulación de la riqueza y la distribución de la riqueza. ¿A los agentes económicos a quiénes te referís? A todos los agentes económicos, a los empresarios o a los políticos que, bueno, interactúan de una manera corrupta con el Estado. No, los políticos que interactúan de una manera corrupta con el Estado, yo espero que no formen parte de ningún pacto social. Quédate tranquilo, que eso además, me parece que eso sí hemos asumido en estos 35 años de la democracia, que es imprescindible. No, me refiero a los agentes económicos, como te decía recién, a los grupos económicos, mediáticos, sectores concentrados de la industria, algunos sectores financieros, que no son todos los medios de comunicación, no son todos los bancos, ni tampoco son todos los grupos empresarios, pero que muchos de ellos han tenido responsabilidades en que la matriz económica de la Argentina funcione con las características rentísticas y de especulación que hoy tiene la Argentina. Ahora, y no lo digo con ánimo de pasar revancha, porque justamente lo que Alberto Fernández viene a plantear es decir, construyamos la Argentina para adelante. Obviamente, veamos cuál es el saldo que tiene esta democracia, si querés, joven, porque 35 años es una democracia joven, pero pensemos cuáles son los desafíos que tenemos para adelante. Y en ese contexto, la ética que tiene que ordenar, y ahí es muy alfonsinista Alberto Fernández, es la ética de la solidaridad. Ahora, frente a todos hay visiones contrapuestas. Alberto Fernández intenta instalar un discurso racional en relación a las fuerzas que actúan en una democracia y en un sistema capitalista, pero hay otras personas alineadas con el Frente de Todos, como Grabois, que habla de expropiación, o inclusive la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner habla de tocar la renta de los empresarios que están ganando demasiado. ¿Cómo se concilian esos en el caso de un eventual gobierno de Alberto Fernández? ¿Cuánto poder va a tener Alberto Fernández para implantar su visión? El régimen de gobierno de la Argentina es un régimen presidencialista, para las cosas buenas y para las cosas malas. Yo desearía que sea un régimen más semiparlamentario, pero no es un régimen semiparlamentario, es un régimen presidencialista. Virtudes y defectos. Dentro de las virtudes que tiene ese régimen, si querés, es la capacidad de influencia del presidente de la Nación para ordenar coaliciones diversas. La nuestra es una coalición heterogénea, como la es la coalición de gobierno actual, donde hay radicales, gente de la coalición cívica, gente ultraconservadora y gente incluso que no viene de la política.
política. Sin embargo, cuando estas coaliciones tienen estas características, es muy importante la vocación de liderazgo. Yo no tengo ningún tipo de duda que la vocación de liderazgo de Alberto va a permitir que si existen diferencias en las terceras o las cuartas líneas, su propia visión del país se termine imponiendo. En relación al tema de la corrupción, que es un tema que a parte de la Argentina por lo menos le preocupa y la asocia en algunos casos con la gestión de gobierno anterior, porque bueno, están atravesando, tanto la expresidenta como funcionarios claves de ese gobierno, procesos judiciales. Todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, por supuesto. Pero digo, hay una candidata a vicepresidente que está atravesando varios procesos judiciales. ¿No habría que suspender la afirmación de el peso de la corrupción dentro de un espacio que ha tenido cuestionamientos en ese sentido? ¿Cómo suspender? No entiendo. Claro, en relación de relativizar la idea de que no va a haber corruptos porque la justicia todavía no se ha expedido. En el caso de que la justicia se expide y considere culpable a algunos de los kirchneristas, ¿qué haría Alberto Fernández en ese caso? Ningún kirchnerista, ningún ser humano culpable de actos de corrupción mantendrá el gobierno. Ahora, yo te digo una cosa, este gobierno asumió con el presidente de la Nación también procesado. ¿Te acordás vos que Macri asumió procesado? Y el presidente del Banco Central también estaba procesado por el megacanje del 2001. ¿Te acordás de eso? Sí, sí. Sin embargo, no fue foco de los medios, de los grandes medios de comunicación, más bien se invisibilizó. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en caso de llegar al gobierno? Primero es garantizar la transparencia y el control ciudadano. Las dos cosas. Porque la visión de la República Democrática que tiene Alberto Fernández es una visión donde los poderes de la democracia se complementan también con la participación de la ciudadanía, de la sociedad civil y de todas las organizaciones que forman parte de la vida comunitaria. El tema de la transparencia vuelve siempre cada vez que se habla de transparencia y en relación al balance de gestión del kirchnerismo y una eventual gestión a partir de 2020, diciembre de este año 2020, es el tema del INDEC, ¿no? Que ese es uno de los temas que hacen menos creíble algunas afirmaciones. ¿Cómo se concilia la política de Estado, según Jorge Todesca, implementada por el kirchnerismo en relación al INDEC, de no transparentar datos claves de la economía y de la vida social de la Argentina, con esta voluntad de transparencia a futuro? Mira, dos cosas. Me quedé una cosa en la cabeza de la pregunta anterior. Alberto Fernández tiene 0 causas de corrupción, 0 investigaciones. Nunca se le abrió una causa de corrupción a Alberto Fernández, cosa que no puede decir Macri. Primer punto. 0 causa. No es que le abrieron, le cerraron, ni siquiera fue investigado por ninguna causa de corrupción. En segundo lugar, lo del INDEC es un tema, efectivamente, pero más importante que mi opinión es la opinión del propio Alberto Fernández, que ya dijo en más de una oportunidad que él considera que fue un error que se haya alterado la forma de medir, independientemente si hubo delito o no hubo, porque según la justicia no lo hubo, pero lo que Alberto dice es, teníamos un INDEC donde nadie discutía, pasamos a tener un INDEC donde pasó a ser discutido. Eso fue un error de la gestión anterior y él obviamente asumió un compromiso de que eso... ¿De qué gestión anterior? De la gestión de Cristina. Pero el INDEC intervino cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete y termina su gestión, se va del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y ya se habían publicado 16 índices no transparentes de precios al consumidor. Mira, yo te digo, insisto con lo mismo, digamos, porque este punto no lo hablé con él y es difícil a veces hablar por Alberto, porque en realidad, en definitiva, lo que importa no es mi opinión, sino es la opinión del candidato a presidente, y en este caso es Alberto Fernández. Yo lo escuché a Alberto Fernández tomar un compromiso en relación al INDEC. Si vos me decís, la gestión estuvo más vinculada, digamos, por lo que tengo entendido, y por lo que, pero estoy hablando acá sin saber, pero que me disculpe la gente, pero es lo que seguramente todos leímos, a la intervención de Moreno sobre el INDEC, que era una persona que no tenía buena relación con Alberto. En enero de 2007, Guillermo Moreno, con directivas de Néstor Kirchner y Alberto Fernández, concretó la intervención al INDEC. El primer índice falso se publicó en febrero de 2007, cuando renunció Alberto Fernández en el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner. El 23 de julio de 2008 se habían falseado 17 índices IPC. Sí, pero te voy a decir una cosa. Era un escándalo en todo el mundo. Pero eso fue a la justicia y le dio la razón a Moreno. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que los índices que se publicaron durante el kirchnerismo eran lo que pasa es que verdaderos? yo te digo porque soy politólogo y de esto algo entiendo. Cuando vos tomás un indicador, no hay una forma universal, por ejemplo, para medir la pobreza. La forma de medir la pobreza en Chile es distinta a la forma que se utiliza en la Argentina. Si vos utilizaras nuestra fórmula del otro lado de la cordillera, daría números distintos. Lo que nosotros teníamos en la Argentina era un consenso acerca de cómo medir, por ejemplo, la inflación. ¿Qué productos tomar? ¿Con qué periodicidad hacerlo? Estoy hablando del índice de precios al consumidor. Por eso, no estoy hablando de medición de la pero pobreza. para todos los indicadores que vos tomes da lo mismo. Todo
funciona y sirve de acuerdo al consenso que vos tengas en determinada sociedad. No es que nuestro sistema es mejor que el chileno o mejor que el norteamericano, son sistemas distintos. Lo que ocurrió en la Argentina fue que se modificó. Ahora, la consecuencia de esa modificación no fue delito porque fue a la justicia y ya quedó sobreseído Moreno por ese tema. Ahora, sí en términos políticos se provocó un daño. ¿Por qué? Porque a partir de que se cambió la fórmula de medir algunas cosas, un sector de la sociedad dejó de creer en el INDEC como instrumento neutral para poder medir la vida social y económica de nuestro país. Bueno, eso desde la palabra de Alberto Fernández fue un error y no va a volver a suceder, por lo menos desde su perspectiva tiene que haber un consenso. Incluso creo que la reconoció a la política de Todesca como una de las pocas cosas que recuperaba del gobierno de Macri. Sí. Eso es lo que te puedo decir yo, porque además es un tema que no he hablado personalmente con él, sino estoy tratando de reconstruir cosas que le escuché en medios de comunicación. Finalmente, Leandro, de ganar la fórmula de Alberto Fernández, esta idea de ponerle plata al bolsillo de la gente, ¿es realizable en un contexto global, condicionado, sin las hojas 600 como era en 2012, cuando también hubo un nivel de pobreza altísimo, o sea, pero la situación es crítica y en un presente de mayor endeudamiento todavía mayor al que se llegó en 2015? Ayer este diario sacó en tapa, a diferencia de otro matutino importante de la Argentina, los números de la pobreza. Nos alarmamos todos los argentinos sobre los números de la pobreza, nos preocupa que aumente la indigencia, nos preocupa que más del 50% de los niños sean pobres en la Argentina, pero cuando tratamos de resolver estos tipos de problemas o salimos del diagnóstico y pasamos a las terapias, digamos, ¿no? Buscamos mecanismos para resolverlo, empiezan las objeciones. Si vos me preguntás a mí, ¿se puede emitir indistintamente para darle a todo el mundo lo que necesita solamente con una decisión política? No. Eso es un infantilismo. Nosotros hablamos de una heterodoxia responsable. ¿Qué significa? Ni emitir a cualquier costo sin importar cuáles son las consecuencias, ni desatendernos de los problemas de la gente. Los extremos de la vida, la niñez y la tercera edad, tienen que ser asistidos de manera inmediata. Y no es que no existan recursos para eso. Existen recursos. Algunos hay que reasignarlos y otros serán parte de la discusión en el marco del pacto social, porque creo que todos coincidimos que lo que no es viable en la Argentina es la democracia con estos niveles de desigualdad. La desigualdad primaria o la distribución primaria del ingreso, que es la que se da con el salario, tiene que ser complementada con algún tipo de transferencia a través de mecanismos secundarios de intervención. Y esto requiere un consenso social. Eso significa que la sociedad destina parte de su excedente a garantizar, por ejemplo, la asignación universal por hijo para que los niños puedan tomar la leche que necesitan y no cada año menos, y para que los jubilados tengan derecho a llevar una vida digna como la que tenían hasta hace 4 años y medio atrás. Yo creo que para eso sí hay consenso, no solamente de parte de nuestro espacio político, sino del conjunto de la sociedad. Muchísimas gracias.